Bienvenidos a nuestro podcast, hablando un poco sobre historia, educación y retos de la innovación, con la participación de maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este nuevo video podcast vamos a conversar sobre las pedagogías críticas y decoloniales en el contexto colombiano. Haremos un recorrido por un poco de historia, pero lo más importante, vamos a aterrizar todo esto a nuestro territorio y a las vivencias de lo que es la educación hoy en día. Quédense con nosotros porque vamos a tejer pensamientos y conocimientos desde los puntos de vista de diferentes maestrantes. Bienvenidos una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en esta maravillosa tarde analizando un poco lo que es el hermoso paisaje de las montañas del Cauca. Hoy quisiera comenzar esta programación con una siguiente experiencia compartida por un colega de trabajo que dice lo siguiente: llegué a la vereda donde laboro en las montañas del Cauca a las 7 de la mañana. En mi morral llevaba una cartilla de competencias del Ministerio de Educación, en el que se presentan los lineamientos de cómo programar software y comprender el sistema de transporte en Bogotá. Cuando entré al salón, me encontré con que la mayoría de estudiantes de población de bajos recursos no estaban, porque la quebrada se había crecido y no había puente para poder pasar. Solamente habían asistido estudiantes que vivían en los pueblos y que tenían disponibilidad de moto o carro para poder llegar. Ellos nunca faltaban. Por otro lado, los computadores de la escuela no prendían porque no había energía para conectarlos. En ese momento, tuve que dejar la cartilla a un lado porque no tenía sentido. Mi práctica realmente comenzó en ese momento que guardé mi libro y empecé a hablar con los niños. Uno de ellos sacó las semillas de maíz que traían y con eso comenzamos a hacer secuencias numéricas y resolver problemas matemáticos. También les pregunté del trabajo de sus familias y conocer su contexto para relacionarlo con temas de historia y geografía. Esto es verdaderamente resistir, cuando hacemos que el conocimiento sirva para sobrevivir y no para responder a un examen diseñado a miles de kilómetros de distancia. Es que nuestra historia y saberes permanezcan y perduren en el tiempo, que seamos capaces de reconocer la riqueza cultural y natural que hay, además de resaltar la labor que hacen los docentes en cada contexto con sus particularidades y dimensiones. De antemano, quiero darle la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos el día de hoy, saludando a toda la comunidad iberoamericana que están presentes. Hoy nos acompañan maestrantes de la Ibero que nos van a aportar sus ideas desde una postura o rol en particular, abordando diferentes preguntas o interrogantes sobre la percusión de la educación a través de la historia. Esta situación me hace preguntar lo siguiente: ¿qué opinan de esta vivencia y de la reflexión que planteó la maestra? ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución del sistema formal en Iberoamérica? ¿Bajo qué intereses se construyó históricamente este sistema que hoy en algunas partes de nuestro país es tan desconectado de la realidad? Esta última pregunta basada en que las aulas se han diseñado para un país idealizado de papel, ignorando el contexto y las particularidades que existen en cada hogar o en cada sociedad. No está de más resaltar que la compañera Katiuska será la encargada de dar el cierre final a esa transmisión el día de hoy, expresando algunas conclusiones de todo lo hablado. Les damos paso para que ustedes puedan dar sus valiosos aportes. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Natalia y yo quisiera compartir esta opinión frente a lo que el compañero Alex está mencionando. Y primero, considero que la educación se construye principalmente en lo que es entre la práctica cotidiana y las experiencias que viven los docentes y los estudiantes, por lo que realmente no debe limitarse a lo que están, los documentos o solo los planes de estudio, es decir, el currículo. Sin embargo, tampoco puede desligarse de las necesidades y de los desafíos del contexto actual.
porque históricamente pues la educación en Colombia ha estado siempre relacionada con la Iglesia Católica, lo que hizo que esa formación moral y religiosa ocupara pues un lugar muy central, ¿no? Muy importante. Entonces, pues el acceso a la escuela, como se ha visto a lo largo de los años, era como restringido y favorecía pues más a determinados grupos sociales. Entonces, en ese sentido, pues como que me voy con la idea de lo que dice Pérez e Izarraga en el 2019, cuando hablan de que la historia de la educación en Colombia está directamente pues, relacionada con los orígenes de la Iglesia Católica, cuando allí se firmaron esos concordatos que otorgaron siempre pues, el poder a la Iglesia en el sector educativo. No obstante, pues yo considero que la misión de la escuela ha venido evolucionando y pues que no se puede reducir únicamente a esa formación moral, como tampoco pues entenderse exclusivamente como un espacio para desarrollar unas competencias técnicas, o en este caso de la experiencia que nos mencionas, como a esos problemas de infraestructura o de tecnología. O sea, la educación debe integrar ambas dimensiones y también promover lo que es la formación ética, la ciudadanía lo que es las ciencias humanas. Al tiempo también tiene que brindar unos conocimientos y unas herramientas para nosotros los docentes que nos permitan desenvolvernos en diferentes contextos, atendiendo pues muy claramente a esas necesidades y a los retos que hay allí. Entonces, desde esta percepción, la escuela debe mantener ese papel formativo, pero debe adaptarlo a las demandas del presente sin perder de vista como esas responsabilidades con lo que es el fin de la educación, que es el desarrollo integral de los estudiantes. Esa es mi opinión. Buenas tardes, mi nombre es Laura y alegre de estar aquí con ustedes compartiendo estas vivencias en este podcast. Natalia, respecto a tu opinión, no estoy de acuerdo con la postura y quiero traer al debate algo. Es muy fácil hablar de valores trascendentes cuando la Iglesia monopolizó la educación para mantener dócil a la población. Como lo dice Pérez e Izarraga, 2019, la educación deja de ser monopolio de fe y construye el ideal de la educación como servicio público, pues su interés realmente es crear ciudadanos competentes que entiendan las leyes, y esto no es control social o quitarles esa culturalidad. Esto se llama viabilidad nacional. Tengan en cuenta que en el siglo XIX y principios del XX, Iberoamérica era un caos de guerras civiles y fragmentación regional. Entonces, ¿cómo pretendían construir un país sin una identidad compartida, sin una homogenización del idioma o sin noción de una ciudadanía? Realmente vincular la formación al trabajo disciplinar de la mano de obra no fue un capricho capitalista, fue la única salida, porque sin orden no había Estado. Y frente a la educación se reconoce que existen relaciones de poder. Por lo tanto, el Estado debía conservar su papel central que garantice el equilibrio y el interés común. Ahora, frente a la historia de la maestra, quiero hacer una crítica directa que sé que va a doler. No estaremos romantizando que usen semillas de maíz para contar, pero seamos honestos. En pleno siglo XXI, si esos niños de la vereda no aprenden a programar software o no comprenden la infraestructura del país, los estamos condenando a la exclusión del mercado laboral moderno. ¿De verdad la solución es renunciar al Estado? El deber del Estado es llevar el puente y la luz, no bajar el nivel del estándar científico para conformarnos con lo que hay a la mano. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Lina Vanessa Arara. Laura, cuando hablemos de precursores de escuela, es importante recordar que la primera forma de la educación surgió en la civilización, como en Egipto, Grecia y Roma, en donde buscaban transmitir conocimientos, valores y preparar a las personas para vivir en sociedad. Con el paso del tiempo, pedagogos como Jean Amo defendieron la educación para todos, mientras que Jean Pastoli y María Montessori promovieron una enseñanza centrada en el desarrollo integral de los estudiantes.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que ser docente de una escuela rural va mucho más allá de la enseñanza en matemáticas, en ciencia y lenguaje. El educador rural es un líder, un orientador y un agente de cambio que contribuye al desarrollo de su comunidad. Su labor consiste en formar estudiantes capaces de valorar su cultura, de cambiar el medio ambiente y participar activamente en la transformación de su entorno. No hablemos tanto de historia, ubiquemos hoy en el siglo XXI, en el cual estamos, atendiendo a que el educador también enfrenta nuevos desafíos como incorporar la tecnología cuando es posible, promover la inclusión, fortalecer la interculturalidad y preparar a los estudiantes para responder a los cambios sociales del ambiente sin perder su medio y su identidad desde esta práctica, como sucedió con la docente desde su experiencia contada. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luis Morales, soy de la parte de Nariño. También pues voy a hacerles un aporte. Yo estoy de acuerdo contigo, Lina. Pues yo lo quiero abordar desde el contexto indígena en el que he tenido algunas experiencias como docente, y es que se relaciona mucho con la experiencia contada al inicio y al que terminó de hablar Laura. Cuando toca el término de resistencia, miremos cómo los pueblos indígenas han estado en pie de lucha para resistir. Entonces, negándose a desaparecer culturalmente, desde el comienzo se les negó el derecho a la educación para cambiar la historia. Entonces, ellos han tenido grandes avances. Hoy se habla de la etnoeducación. Desde ahí han fortalecido su cultura, se ha rescatado su propia lengua. En algunos pueblos, todo de la mano con los mayores indígenas, ¿no? Luchando como son las mingas. Entonces es importante retomar lo que nos dice Ossens-Bench en el 2004, que no existe un solo modelo de educación que sirva a todos en general. Por lo contrario, debe hacer desde el mismo territorio. Desde ahí, la maestra, según lo que escuché en su experiencia, fue que cómo comenzó a actuar y a mirar la realidad de su entorno, permitiendo favorecer a los estudiantes. Muchas gracias a todos ustedes por sus valiosas opiniones y aportes que nos han dado el día de hoy. También agradecerles a todos los oyentes de nuestra comunidad iberoamericana. Esta información es de gran importancia y la podemos resumir en lo siguiente. La educación en este momento está planteada para que los estudiantes puedan hoy por hoy llevar a la práctica todos los conocimientos que puedan obtener de los contenidos teóricos que adquieren de sus docentes en el aula de clases, y donde los estudiantes puedan dar puntos de vista y opiniones que sean tenidas en cuenta sin ser vistos como bichos raros, teniendo en cuenta lo que expresa Pérez e Hidárraga. Ya no se puede hablar, o en este momento no se puede hablar de una escuela que manda a memorizar, sino por el contrario, una escuela que escuche y esté abierta al cambio, que tenga en cuenta las opiniones de los demás. Por otro lado, es importante conocer el pasado para conocer los sistemas educativos que se han construido a lo largo de la historia de la educación, permitiéndonos orientar las decisiones del futuro. Por eso es útil todos los aportes que hoy se han reflejado, ya que como señala Freire, 1997, cuando un profesor conoce la evolución de la educación, ejerce y transforma ese rol para formar estudiantes críticos en todas las dimensiones de la sociedad. Por último, para darle cierre a este podcast, comprendemos que una política buena se construye en sociedad y no se copia de otro país. Es importante escucharnos y participar, construyendo interculturalidad y construyendo siempre cosas buenas y perdiendo ese miedo de aportar por ser de X o Y cultura. Después de este recorrido por la historia de la educación, nos queda una gran reflexión.
La escuela siempre ha evolucionado junto con la sociedad. Pasó de estar influenciada por la Iglesia, luego por el Estado y hoy enfrenta el gran reto de responder a un mundo que cambia constantemente. Como lo expresó Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso, el verdadero desafío de la educación no solo es enseñar contenidos, sino formar personas críticas, creativas y comprometidas con su realidad. Esperamos que este diálogo haya despertado nuevas preguntas y nos recuerde que aprender también significa escuchar, reflexionar y comprender diferentes perspectivas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos despedimos con la certeza de que cada conversación es una oportunidad para aprender y transformar. Hasta un próximo episodio y recuerden que la curiosidad siempre será la mejor maestra.